Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse puntualmente. Espero la mayoría haya podido ver, y de hecho todos tendrían que haber visto el video que les mandé minutos antes al grupo, porque es la introducción base del tema que vamos a ver hoy. La relación creo que es bastante clara, ¿no es cierto? Nos vamos a enfocar en uno de los crímenes de guerra más tristemente memorables que el hombre recuerda, que ha marcado su historia, pero sobre todo vamos a hacer un análisis crítico, conociendo mayores detalles que desde ningún punto de vista buscan justificar lo sucedido, sino tratar de entender y tratar de darle un análisis más profundo, más allá de decir si fue bueno, si fue malo, sino entendiendo qué es lo que puede motivar a un hombre, a un gobierno, a emprender soluciones, entre comillas, que involucren un nivel de crueldad, digamos, un toque sanguinario que nunca antes se había visto, o por lo menos no de una forma tan masiva contra un grupo muy específico. En este sentido, vamos a continuar la explicación y posteriormente quiero que intercambiemos criterios que no van a estar enmarcados solamente en una pregunta, sino en todo lo que estamos revisando. ¿Ok? Bien, nos hemos quedado en... ¿Qué diapositiva? A ver. Si mal no recuerdo, esta es. Sí. A ver, ¿se ven las diapositivas? Sí, licenciada, buen día. Súper, muchas gracias. Esta era la última, ¿verdad? La de la puerta de ingreso a los campos de concentración. O bueno, uno de los más icónicos y más simbólicos, que era Auschwitz. Inmediatamente se ingresaba a este campo de concentración. Vemos que la cantidad de personas que ingresaban era tanta que en un principio se los registraba, es decir, se los numeraba, se hacía una especie de rol para saber quiénes estaban. Pero posteriormente, y a medida que la guerra se iba desarrollando y que la necesidad de segregar a los judíos era cada vez más intensa, ya se los llevaba o se los metía de a montones, no se contabilizaba quiénes eran, cuántos eran, no se hacía el registro que inicialmente se tenía, así que por eso es que en su gran mayoría el número de víctimas que se calcula no es exacto, es un aproximado. La imagen que tenemos en pantalla refleja una parte de las maletas que le pertenecían a cada una de las personas ingresadas. Esta es una milésima fracción de las miles de maletas que actualmente se exponen en Auschwitz, que al final quedó siendo una especie de museo memorial, donde estos elementos se exponen sobre todo con un carácter simbólico y para enseñar parte de la historia. Los campos de concentración no discriminaban personas ni por edad, ni por género, ni raza, ni mucho menos. Mujeres, ancianos, niños, absolutamente todos tuvieron la desgracia de caer en estos lugares. Esta la vestimenta clásica y típica que los identificaba, sobre todo para evitar confusiones con algunos alemanes que residían en el lugar, especialmente soldados, o bueno, gente que se encargaba de fiscalizar y de controlar el orden, y sobre todo de mantenerlos, se decía, a salvo, cosa que no era cierta, sino de mantenerlos a buen recaudo hasta que llegase la solución final. Los judíos y bueno, todas las personas que llegaban a caer en los campos de concentración eran obligados a realizar trabajos forzados. Por ejemplo, podemos ver en la imagen que están cavando una serie de zanjas para acueductos e incluso se decía que llegaban a cavar
sus propias fosas. La gran mayoría de los varones fueron empleados en la industria armamentística, como podemos ver en la imagen, siendo utilizados para crear o fabricar municiones, para forjar hierro y otros trabajos pesados que los alemanes consideraban no eran dignos de una persona de raza aria pura. Eso tenían que dejarlo para todos aquellos impuros que más bien habían llegado a contaminar su territorio. Las condiciones de vida ya en los campos de exterminio, si se puede decir vida, eran demasiado pobres, eran paupérrimas. Por eso vemos que la desnutrición era una constante. Si no morías de la forma que vamos a ver enseguida, podías morir previamente de hambre, desnutrición, un ataque cardíaco o un fallo en las funciones básicas por falta de alimento. Y en la parte derecha de la pantalla podemos ver una de las cientos de fosas comunes donde los restos eran pues enterrados. Acá un grupo de mujeres dirigiéndose a su pabellón. De igual forma, como habíamos dicho, no se discriminaba y no se tenía ningún tipo de consideración con nadie, mucho menos con los niños. Esta imagen de la parte izquierda refleja un poquito de lo que les mencionaba antes, el registro tipo prontuario que se hacía de todos quienes ingresaban a los campos de concentración. Sin embargo, esto solo se hizo en la etapa inicial porque ya después la desesperación por segregarlos, por llevarlos peor aún que a un ganado, era mayor y mucho más urgente deshacerse de las personas, de todo judío, gitano, eslavos, toda minoría racial, tanto así que registrarlos o tener un orden cronológico, una lista de ellos, ya se consideró innecesario, se los hacinaba prácticamente, como vemos en la imagen de la parte derecha, y únicamente se recopilaron estos archivos de los primeros habitantes o de los primeros ocupantes de los campos de concentración. Como eran en su mayoría obligados a realizar trabajos forzados antes de su fin, ¿cómo se los ingresaba a estas cámaras que vemos en pantalla? Se les decía que iban a tomar una ducha. Se los llevaba por cientos, se los ingresaba ya desnudos. Obviamente ellos esperaban que el agua cayera, pero sucedía todo lo contrario. Estos recintos estaban diseñados especialmente para asfixiarlos y para que muriesen prácticamente intoxicados con un elemento, el ciclón B. El ciclón B es un gas que se utilizaba como pesticida. Está compuesto por cianuro de hidrógeno, pero lo que hicieron fue utilizarlo y utilizar sus gránulos, sus granitos, para convertirlo como una munición mortal que se volvía demasiado tóxica al entrar en contacto con el aire. Entonces se lo consideró un método muy rápido y eficiente para masacrar a cientos de personas de forma que sea muy barata. Obviamente, si te contaminan el aire, pues es mucho más fácil que mueras intoxicado a que te disparen, a que te torturen, a que te asesinen o cualquier otra forma, ¿no es cierto? Lo que pasa también, según estudios actuales con este gas, ¿qué es lo que genera? Genera dolor extremo, convulsiones, ataca la parte neurológica del ser humano y finalmente producía un ataque cardíaco en segundos nada más. Pero hay una cuestión que también recientemente con algunos estudios propios de este gas se ha llegado a saber, y es lo siguiente. Se decía que era un veneno de acción rápida, ¿no es cierto? Pero haciendo algunas pruebas actuales, se cree que
la agonía que padecía una persona llegaba a durar media hora. Además, la altura de una persona determinaba más o menos en cuánto tiempo iba a morir. Como este ciclón B era un gas mucho más ligero que el oxígeno, que el aire, se acumulaba con mayor rapidez en la parte superior. Hagan de cuenta que se hacía algo así como un humito, y el humo se acumulaba en la parte superior. Entonces, como la concentración se daba en la parte superior, afectaba y acababa primero con los adultos más altos. Entonces, podemos deducir que quienes sufrían más eran los niños. Además, una vez que los presos llegaban a Auschwitz, antes de ser aniquilados, se los separaba en dos grupos. Quienes sí podían ser considerados aptos para trabajar, pero que también corrían con la misma suerte, solo que un poquito más, con un poco más de tiempo, de demora. Y en primer lugar se exterminaba a niños, ancianos, enfermos, discapacitados, personas de tez oscura, bajo la lógica y la frase que decíamos anteriormente, de que antes de trabajar tenían que tomar una ducha. Entonces su final era casi inmediato al llegar a los campos de concentración. Una vez que las personas eran asfixiadas en estas cámaras de gas diseñadas especialmente para este fin, matarlos, había que encontrar alguna forma de cremar y de deshacerse de los restos, ¿no es cierto? A la gran mayoría se los enterró, pero un porcentaje aún mayor se los cremó en hornos crematorios gigantes diseñados específicamente para este fin, como el que podemos ver en pantalla. Se podían cremar cientos de cuerpos a la vez y lo ideal era dejar la menor cantidad de rastros posibles para que no pudiesen ser identificados y sobre todo para que no se cuantifique ni se les dé una sepultura como se hacía con cualquier persona, ¿no es cierto? No se los consideraba personas. Entonces se decía, y bueno, creían que mucho menos iban a ser dignos de un entierro o un velorio. Acá podemos ver ya uno de los hornos crematorios finalizando el proceso. Y paralelamente a esto, muchos cuerpos que ya no lograban ingresar a los hornos crematorios eran enterrados. Sobre todo se decía que se optaba por cremar cuerpos en el caso de notables o judíos reconocidos, para que no quede ni siquiera un rastro de ellos y simplemente quedasen en el olvido. Estos elementos que vemos en pantalla reflejan dos cosas. En primer lugar, nos dan una idea de cuántos objetos se quedaron en Auschwitz sin propietario, pero ¿qué objetos son? En la parte derecha de la pantalla tenemos zapatos. Una parte de los miles y miles de zapatos que quedaron abandonados y que nos dan una idea de cuántas personas fallecieron. Y en la parte derecha tenemos una imagen que muestra una pila de cepillos de dientes. De igual forma, se los despojaba de todas sus pertenencias porque ya ellos conocían y sabían que no las iban a utilizar. Entonces, esto nos da una aproximación más de cuántas personas llegaron a ser asesinadas, quedando solamente como rastro sus pertenencias. Esta imagen nos muestra algo similar, pero en este caso tenemos anteojos. Son lentes de igualmente miles de personas que no los volvieron a utilizar por razones obvias y por el triste fin que les esperaba en el campo de concentración. Eran despojados de estos elementos ya la mayoría cuando llegaba, es decir, prácticamente quedaban a ciegas sin sus lentecitos, pero además ya se consideraba, digamos, tenerlos en condiciones indignas para cualquier ser humano,
y sabiendo que estos elementos ya iban a ser innecesarios para ellos, porque los alemanes obviamente ya conocían el final que iban a tener. Así como les despojaron de objetos personales, también se quedaron con la gran mayoría de joyas que portaban los prisioneros, mismas que se cree quedaron en poder de los guardias alemanes y fueron quienes se iban del campo de concentración o escapaban en algunos casos con verdaderas fortunas en aretes, anillos, relojes, entre otras cosas. Lo irónico de todo esto es que quien había ideado esta solución final, como se le llamaba, Adolf Hitler, nunca había asistido a ningún campo de concentración. Jamás visitó ninguno de ellos, ni siquiera cuando estaban en concentración, ni cuando estaban ya en funcionamiento, ni cuando dejaron de funcionar por razones obvias, pero esa es la parte más irónica o difícil de comprender, ¿no es cierto? Que una persona que había ideado una maquinaria tan cruel jamás fue capaz y jamás estuvo en contacto con ninguno de estos lugares. Afortunadamente, ya el 27 de enero de 1945, un aproximado de 7.600 prisioneros fueron liberados y rescatados por el ejército soviético cuando Alemania se rinde. Acá podemos ver una de las tomas donde los rusos salvan a una gran cantidad de judíos que estuvieron a minutos de encontrar el fin, porque días antes de que Alemania se rindiese, aceleraron el proceso de exterminación en los campos de concentración. También tenemos un testimonio, y bueno, varios testimonios de la vida real, pero este especialmente llama mucho la atención, de un boxeador judío llamado Salamo Aroush, quien fue encarcelado en Auschwitz. Sobrevivió más de 2 años en el centro hasta que los rusos y las tropas soviéticas los liberaron. ¿Qué es lo que declaraba él al momento de su liberación? En primer lugar, estaba sumamente agradecido, decía, con Dios, con Yahvé, y también señaló lo siguiente: me mantuvo vivo la determinación por contar al mundo lo que viví. De eso se trata la vida, de nunca rendirse. En esta imagen tenemos una placa conmemorativa que se encuentra en Auschwitz y que, traduciéndola, pues nos dice lo siguiente: por siempre deja que este lugar sea un llanto de desamparo, una advertencia a la humanidad, donde los nazis asesinaron alrededor de 1,5 millones de judíos y personas de distintos países de Europa. Se conmemora el 27 de enero de cada año el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Esto es sobre todo para tener en cuenta que la historia está para conocerla, pero no para repetirla, especialmente en un caso como este, donde se trata de recrear o de recordar una situación de extrema violencia en el pasado, pero al mismo tiempo de generar campañas de lucha, sobre todo en la sociedad actual, que de alguna forma prevenga y fomente la prevención a estos crímenes de guerra o a estos asesinatos masivos en razón de luchas ideológicas y políticas. Las Naciones Unidas también avalan este día, sobre todo como una forma de homenaje a los millones de víctimas que quedaron como restos del Holocausto. Uno de los lemas que se maneja el 27 de enero como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto es no olvidar nunca más. Estas dos frases también encuentro que pueden ser muy poderosas para que entendamos un poquito mejor la magnitud de este hecho histórico que estamos revisando bajo la siguiente lógica. Sin memoria no hay cultura, sin memoria no hay civilización, ni sociedad, ni futuro.
una pauta de lo que la memoria histórica tiene que representar para nosotros y para futuras generaciones. Y por la parte izquierda tenemos igualmente una frase de Irena Sendler, una judía, perdón, una alemana que salvó a 2.500 niños judíos durante el Holocausto, los hizo escapar, quien indicaba lo siguiente: la gente es buena o mala. La raza, el origen, la religión, la educación, la riqueza, ninguna significa nada. Lo único que importa es el tipo de ser humano que eres. Bien, como podemos ver, es una historia llena de enseñanzas, también que impacta bastante, ¿no es cierto? Cuando entendemos la magnitud que esto pudo tener y sobre todo entendiendo que si pasó en algún momento de la historia, podría volver a suceder. Pero se supone que precisamente nosotros, ya cientos de años después, estamos destinados, y digo destinados porque creo que ya nuestro nivel de evaluación, de preparación, de análisis de una situación, nos llevaría a evitar esto de cualquier forma posible, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es una única pregunta que parte de este debate y que quiero que lo respondan con el mejor criterio, por favor, analizando también esta pequeña pero breve explicación que vamos a complementar también con un material audiovisual, pero que les voy a explicar después. A ver, la única pregunta de este debate es la siguiente: ¿qué enseñanzas o qué lecciones nos deja el Holocausto como tal? Bien, primera ronda de participación, por favor, levanten la mano 8 personas. Bien, tengo 3, 4, 5. Perfecto, hasta Daneira. Empezamos con Anaí Herrera. Anaí, por favor. Muchas gracias, licenciada. Buen día. Yo creo que esta historia, que lamentablemente ha sido la peor que se ha podido producir en el mundo, nos deja una lección de algo que no se puede volver a repetir por ningún motivo, ya sea por diferentes ideologías que se tenga. Yo creo que es algo que no se debería de volver a repetir. Pero investigando un poco más ayer, me doy cuenta que en Rusia hay una persecución parecida. Es una persecución religiosa que se tiene en Rusia y generalmente, a lo que pude investigar, Rusia es prácticamente el único país en que la organización, otra vez mencionada el día de ayer, de los testigos de Jehová, es ilegal. Entonces se está haciendo una persecución a este grupo de religión, porque igual, ¿no? Pasa lo mismo que pasó en el tiempo de Adolfo Hitler, que no quieren seguir la corriente ideológica que tienen los rusos. Entonces, a raíz de eso se inicia una persecución, ingresan a las iglesias que ellos tienen, a las congregaciones que ellos tienen, y los meten a la cárcel también, y también se cometen abusos en contra de ellos. Entonces, yo pienso que más allá de lo que uno pueda tener una religión, pueda creer en algo, pienso que debería de ser libre el hecho de que puedas escoger qué religión quieres seguir y demás, pero vemos que en vez de tomar en cuenta lo que pasó antes, parecería que se está volviendo a repetir prácticamente lo mismo en Rusia por las experiencias que cuenta, algo que no se debería de volver a repetir, pero es algo que también que deberíamos tomar en cuenta para futuras generaciones, ¿no? Porque quizás en algún momento nosotros vamos a tener hijos o algunos del curso ya tienen sus pequeños y estoy segura de que no quisieran que se vuelva a repetir la misma historia. Muy bien, Anaí. Básicamente eso, y genial que lo compares con un caso real que podría detonar en algo similar, ¿no es cierto? No es la idea, pero viendo estos antecedentes es duro ver que es como si no hubiésemos aprendido nada. Muchas gracias, Anaí. Por favor, Aileen.
Buen día. Recalcando todo esto, lo que estábamos viendo del holocausto, bueno, como dice mi compañera Anaí, no volverlo a repetir porque ha sido una cruel realidad que ha pasado en esos tiempos donde no tenían piedad por los niños, por los ancianos, ni por nadie. Ahora volverlo a vivir eso, yo creo que en este siglo XXI no es accesible para nuestras nuevas generaciones. Y nos deja una enseñanza de la historia, de cómo ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial nos ha dejado tantas cosas y también tantos duelos y tanta tristeza para los judíos. Eso quisiera decir. Muchas gracias, Aileen. Jocelyn, por favor. Dice, buenos días. ¿Me escucha? Sí, 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 se te escucha. Perfecto. Algo que he estado investigando, licenciada, es que la UNESCO apoya y conmemora para rendir homenaje y reafirmarse su compromiso contra la lucha contra contra lo que ha pasado, ¿no? Y algo que puedo recalcar, licenciada, es que prácticamente el racismo y la intolerancia en todas sus formas aún se sigue viendo, pero no se debería bueno, no debería de haber este tipo de cosas, ¿no? Y el holocausto nos muestra que, como usted dijo, es algo que solo se puede recordar, pero no volver a vivirlo. Como dijo mi compañera Anaí, lo que está pasando, he escuchado también que en otros lugares están como que queriendo revivir las guerras y esas cosas. Y la verdad no debería de pasar porque yo creo que hay mucha gente y víctima de esto, del racismo y del antisemitismo que se está viviendo ahora. Es algo intolerable. Y lo que rescatamos del holocausto es que tanta gente que ha muerto, niños, jóvenes, y esto es que ya no se debería vivir eso. Muchas gracias, Jocelyn. A ver, ¿por qué será que doctrinas tan radicales o tan extremistas todavía hoy pueden llegar a tener seguidores? Valentina. Gracias, licenciada. Yo creo que cuando un hombre o una raza ya se empodera demasiado al punto de querer jugar a ser Dios y decidir quién vive, quién es digno de vivir en condiciones buenas, etcétera, solamente es enfermo, ¿no? Está enfermo de poder y afecta a todo el mundo. Como vivencia, no vivencia personal, sino como anécdota, las mejores amigas de mi mamá son bolivianas y se fueron a vivir a Alemania. Y ellas son de cabello castaño, son un poco morenas, etcétera. Y cuando llegaron a Alemania todavía había personas que en lugares céntricos las insultaban de judías rateras. Y eso era reciente, no era antes. Entonces, yo creo que hay muchas personas que aún siguen con esto. Y es simplemente porque creen que tienen supremacía. Muy bien, Valentina, exactamente. Hay formas en que creo todavía hoy podemos ver que este afán de superioridad prácticamente está en la mente, pero llega a ser una idea tan peligrosa cuando se contagia que el verdadero riesgo reside ahí. Daneida, por favor. Ok, licenciada. Buenos días, licenciada. Bueno, yo pienso que esto nos deja una gran enseñanza, la verdad, y creo que después de la Segunda Guerra Mundial también la ONU apoyó más en esto para que ya no haya discriminación, porque antiguamente había más y más a los judíos, y también los alemanes culpaban, como ayer, si no me equivoco, iba diciendo mi compañero Pujazón, que era porque habían perdido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y creo que por eso también les hicieron la persecución y los asesinaron. Pero también, aparte, creo que fue porque eran
judíos, cristianos, creían en Dios y todo eso. Y aparte ahora también hay discriminación, hay veces entre iglesias hay discriminación, o les dicen sabadistas, o cristianos, o hipócritas. Sigue habiendo eso, pero creo que eso también nos enseña a nosotros educar a nuestras futuras a nuestros futuros hijos y futuros miembros, ¿no? Y también a nosotros mismos nos enseña y a valorar nuestras vidas. Licenciada, no se le escucha. Ahora sí, ¿no? Ok, decíamos perfectamente, Daneira, todo pasa por la educación y eso nos lleva a una nueva pregunta. Educación, propaganda, medios, discursos, ¿todavía hoy son un arma peligrosa para la dominación de masas? Melina, por favor. Gracias, licenciada. Yo pienso que sí, la verdad, porque, digamos, las ideologías, todas estas cosas se contagian. Digamos, como Hitler, ¿no? Que propaganda era muy bonita, no sé, era empoderar a los alemanes, hacer que se crean lo mejor, la mejor raza, la raza pura. Y esto al verlo las personas, digamos, en los periódicos, no sé, se lo creían. Y yo creo que eso puede pasar hasta ahora y por eso creo que tenemos que tener mucho cuidado con los medios de comunicación porque queramos o no es un poder. Entonces, Exactamente, continúa siendo un poder tan influyente que incluso podría llegar a tomar ciertos mecanismos para llegar a la gente, ¿no es cierto? Como veíamos ayer, juegos de mesa, afiches, premios a la fertilidad, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad eso puede empoderar a una raza? ¿Eso puede hacerte tan memorable y tan poderoso? ¿Será o no será? A ver, José Carlos. Buen día, licenciada. Bueno, como se pudo ver, ¿no? Efectivamente los discursos de Hitler, de Goebbels, toda la propaganda fue efectiva y contagió, ¿no? A todo el pueblo alemán. Ahora también lo que se puede ver en la Segunda Guerra Mundial son que ningún extremo es bueno y que la venganza es mala. Ningún extremo es bueno porque el nazismo era un extremo, era de ultraderecha. Y ahí se ve, ¿no? Cómo lo fueron arruinando, cómo mataron un montón de gente, o sea, mucha gente murió por culpa de sus ideologías y la venganza, ¿no? Que hubo hacia los judíos, el resentimiento, todo. Y estas cosas no se tienen que repetir porque el holocausto es una de las masacres más dolorosas, digamos, de la historia de la humanidad. Entonces esas cosas no se tienen que repetir y tampoco tiene que existir venganza hacia otras cosas porque Alemania perdió la guerra, pero no tenía que desquitarse de esa forma con los judíos, ¿no? O de una forma tan cruel. Entonces ahora ya con la educación y con todo eso, sabes de que no es la mejor forma, de que supuestamente la violencia no va a ser nunca la mejor opción, siempre tienes que encontrar una forma pacífica de poder arreglar tus problemas. Ahora sí, efectivamente, se supone que ya somos seres pensantes, ¿no es cierto? Tendríamos que optar por mejores soluciones que asesinar masivamente a todos aquellos que se opongan a lo nuestro. ¿Qué se logra con eso? Luis Ángel Quispe, por favor. Gracias, licenciada. Buen día. A ver, algo que resaltar es que esas ideologías que se mantienen hasta ahora sobre esta forma de actuar contra las personas muchas veces es influenciada, yo le podría decir, por la educación que recibe uno mismo, no asimismo por decirle por los profesores, por las escuelas y demás, sino más bien por las familias. Es decir, conozco un caso particular en la cual un amigo era influenciado por su padre al en pocas palabras ser racista, ¿no? Es decir, que muchas veces la familia te enseña a hacer eso y tú reflejas lo que tu familia es, ¿no? Entonces, yo pienso que el odio o la discriminación que existe dentro de la sociedad es algo exagerada y muy tonta para mí, porque no sirve de nada al fin de los días, ¿no?
Muy bien. Y bastante cierto lo que dices, Luis Ángel. Muchas veces el núcleo donde se recibe la primera base de educación es la familia. Entonces, gran parte de la creencia, de los valores, de los principios y de lo que puede hacer que seas una persona altamente influenciable o dócil para influenciar o una persona firme de principios es el núcleo familiar. Cristian Salas. Licenciada, buenos días. Se escucha. Buenos días, licenciada. Yo creo que el racismo empieza a existir en el momento de que una persona nace y está en un contorno social. Por ejemplo, el contorno social influye mucho entre las personas. Un claro ejemplo es, por ejemplo, si yo me voy a juntar con personas que son alcohólicos, ¿qué es lo que voy a conseguir? Voy a tomar, voy a consumir bebidas alcohólicas. Si yo me voy a juntar con personas que hacen deporte, entonces voy a jugar, voy a estar en condiciones físicas mejor. Entonces, si yo me voy a juntar con personas racistas, eso es lo que voy a conseguir. Entonces, yo pienso que mucho influye el contorno social, el ámbito social en que tú vas a estar expuesto. Aún así, hay leyes en nuestro país como es la 045, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que va de la mano contra la violencia psicológica. Entonces, yo creo que existe eso. Tiene que ver mucho el ámbito social en que nos encontramos. Ahora sí, gracias, Cristian. Voy a iniciar otra sesión, por favor, y comenzamos las participaciones con Luciana, a continuación Brisa, Nico y Valentina. ¿Ok? Volvemos.